¿Qué tal? Buenos días. Bienvenidos a la iglesia. Venid y ved. Bueno, pues seguimos en el tercer lugar a nivel mundial de muertes. Hoy, 28 de febrero, se cumple un año del primer muerto que hubo en México por COVID y ayer la Secretaría de Salud reportó un acumulado de 185.474 defunciones. Cualquier exageración es poca. En este 2021 no se va a erradicar la pandemia. Si hubiera unas luchitas entre el COVID y la indolencia, no importa quién ganara, vamos a tener mucho más muertes. Vamos a dar inicio al estudio. El Padre Nuestro es una oración hermosa y muy comprometedora. Quiero comentar esto. A nosotros nos han mal enseñado a aprender y un ejemplo concreto es las tablas de multiplicación. A nosotros no se nos enseñó el razonar que una multiplicación es la simplificación de una suma, sino que por medio de un estribillo, uno por uno, uno por dos, llegamos nosotros a tener el concepto de la multiplicación, pero no sentíamos que hubiera un razonamiento. Pongo otro concepto, el himno nacional. Muchas personas no saben de cuántas estrofas contiene el himno nacional original. Son 10 estrofas. Nadie sabe dónde nació el autor de la letra del himno nacional, en qué estado de la República nació. Tampoco saben el que hizo la música de qué país es originario. Las 10 estrofas del himno nacional se redujeron por cuestiones políticas a 4, y de esas 4 hoy nosotros entonamos 2. Y sinceramente, bueno, normalmente se hace para los eventos deportivos, todos muy orondos entonan el himno nacional, pero realmente se están dando cuenta de lo que están diciendo. En aquella época el himno nacional, por su entorno, era un himno belicoso. Hoy las personas, cuando lo expresan, ¿entienden lo que están diciendo? Pues lo mismo pasa con el Padre Nuestro. El Padre Nuestro son 7 versículos, de los cuales decimos 4 3/4. Hemos suprimido los 2 últimos. ¿Quién los suprimió? ¿Por qué los suprimieron? Y lo peor del caso es de que nosotros no tenemos conciencia de lo que estamos diciendo. Lamentablemente, el Padre Nuestro, la gente ha pensado que es la llave, ¿sí?, para abrir los deseos que queremos que se consuman. Es el conjuro que se requiere para que lo que yo necesite se cumpla. Vamos a ver el Padre Nuestro. En Mateo 6:9 dice: vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. 10. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. 11. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. 12. Y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. 13. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Esta parte ya no la decimos, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. El 14. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. 15. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Yo creo que si nosotros expresáramos tanto el versículo 14 como el 15, cambiaría nuestra percepción de las cosas. Vamos a analizar poco a poco el Padre Nuestro. Mateo 6:9. Vosotros pues
oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Y te hago una pregunta: ¿quién te dijo que tú eres hijo o eres hija de Dios? ¿En qué estás fundamentando el decir que Dios es tu Padre? Lamentablemente las personas siempre, la gente cree que lo que ellos creen es la verdad, pero tiene esto un sustento. ¿Por qué dices que Dios es tu Padre? ¿Te lo estás sacando de la manga? ¿Se te ocurrió? Lo que sucede es que la gente acepta las mentiras como si fueran verdad, y el adversario invariablemente nos está tratando de desviar de las cosas que vienen en la Biblia. Fíjense, para que yo diga Padre nuestro, el sustento lo tengo en el cuarto libro del Nuevo Testamento, en el libro de Juan, capítulo 1, versículo 12, que a la letra dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y va a haber muchas personas que no saben de quién estamos hablando, no saben a qué nos estamos refiriendo. Para que yo pueda ser hijo de Dios, ¿sí?, requiero y necesito reconocer al Señor Jesucristo como mi Salvador. Si no lo reconozco, yo no puedo pretender decir o aspirar que soy hijo de Dios. Vamos a ver el contexto, vamos a ver los versículos 10 y 11. Juan capítulo 1, versículo 10. Aquel que es la palabra estaba en el mundo. Muchas personas quizás no sepan a qué se está refiriendo. En otras traducciones dice el verbo, ¿sí? Dios creó el mundo por medio de aquel que es la palabra, pero la gente no lo reconoció. 11. La palabra vino a vivir a este mundo, pero su pueblo no lo aceptó. Estamos hablando del Señor Jesucristo, y volvemos a ver que siempre el adversario nos va a estar diciendo mentiras, ¿sí? La gente acepta la mentira como si fuera verdad, y dice: la gente no lo reconoció, su pueblo no lo aceptó. Hay muchas personas que dicen: yo creo en Dios, pero no le creo a la Biblia. Entonces, ¿en qué Dios estás creyendo? Yo creo en Dios, pero soy devoto de tal santo o de tal santa. ¿Eso viene en la Biblia? Te sigue diciendo mentiras. Regresemos al texto original. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y nos dice en 1 de Juan 3:1, fíjense qué gran amor nos ha dado el Padre, que se nos llame hijos de Dios, y lo somos. El mundo no nos conoce precisamente porque no lo conocieron a Él. Entonces, para que tú seas hijo de Dios, requieres forzosamente, ¿sí?, reconocer a Jesucristo como tu único y suficiente Salvador. Si todavía traes el que eres devoto de alguien, pues sinceramente estás completamente huérfano, porque no es lo que marcan las Escrituras. Y fíjense, el 11 dice: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. ¿Por qué lo decimos? ¿Por qué no el pan nuestro dánoslos por semana, por quincena, por mes o por semestre? ¿Cuál es el origen de este versículo? Muchas personas no lo saben, sin embargo lo recitan porque así lo aprendieron. El versículo 11 tiene su origen en el libro de Éxodo, capítulo 16, versículo 31, que dice: el pan que recogían era blanco como las semillas del cilantro y dulce como el pan con miel. Los israelitas lo llamaron maná. Y bueno, sabemos que el pueblo de Israel, aproximadamente poquito más de 6 millones de personas, cruzan el Mar Rojo, y al llegar
al desierto, en ese momento Dios los provee y los procura, los cuida. Ellos empiezan a murmurar, no, es que nosotros cuando vivíamos en Egipto comíamos carne. Pregunta, cuando estás en calidad de esclavo, ¿van a tener consideraciones contigo? Lo mismo pasa con las personas que tienen adicciones y se están rehabilitando. Siempre su pensamiento es, no, yo antes vivía mejor. Y fíjense, Dios instruía a Moisés y le dice, dile a mi pueblo que agarre, sí, la cantidad adecuada, que no tome de más. Y obviamente el hombre, el ser humano, pues desobedece y agarraba una porción mucho mayor. ¿Y qué pasaba? Se les podría. Sin embargo, cuando la instrucción era, viene el día de reposo, tomen 2 tantos más, en ese momento no se echaba a perder el alimento. Entonces, el origen del pan nuestro de cada día es cuando Dios provee y cuando Dios está cuidando a su pueblo en el desierto. Mateo 6:12, perdona el mal que hacemos, así como nosotros perdonamos a los que nos hacen mal. Pues nos estamos dando un balazo en el pie, nosotros no perdonamos. El ser humano tiene odios, tiene resentimientos, tiene rencores, tiene enojos. Y decimos, perdónanos como nosotros perdonamos a los que nos hacen mal. Pues definitivamente nos estamos colgando de la cuerda. Fíjense, el versículo 14 dice, si ustedes perdonan a otros el mal que les ha hecho, Dios su Padre, que está en el cielo, los perdonará a ustedes. Y el 15 dice, pero si ustedes no perdonan a los demás, tampoco su Padre los perdonará a ustedes. Expresamos el Padre Nuestro sin ponernos a pensar lo que estamos diciendo y lo que estamos viviendo. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Veamos otra traducción. Ven y sé nuestro único Rey, que todos los que viven en la tierra te obedezcan, como te obedecen los que están en el cielo. ¿Realmente nosotros obedecemos? Pues si tenemos el ejemplo de la primera pareja. ¿Cuál fue el problema? Que ellos desobedecieron y nosotros constantemente no hacemos caso de las recomendaciones que nos da Dios por medio de la Biblia. El mensaje que Jesús trae es el evangelio del reino de Dios, y la palabra evangelio es la buena noticia, la buena nueva. ¿Cuál es la buena noticia? Que por medio de Jesucristo tú te vas a poder reconciliar con Dios. Es el evangelio de la buena noticia de que el reino de Dios está por establecerse entre los seres humanos. Este reino no es un territorio físico o geográfico, ni una soberanía política o económica. Más bien, se trata de que Jesús establece en la tierra la autoridad soberana de Dios. Entonces, Jesús establece en la tierra la autoridad soberana de Dios. Regresamos al versículo 10. Y todos los que viven en la tierra te obedezcan, como te obedecen los que están en el cielo. Pregunta, ¿tú reconoces y acatas la voluntad y autoridad soberana de Dios? ¿Realmente lo reconoces y lo acatas? ¿Acatas su voluntad? Claro que no. Y muestra de ello es cómo estamos viviendo en el mundo. Nosotros no queremos ni reconocer ni acatar la voluntad de Dios. Obediencia exclusiva a la voluntad de Dios. Obediencia universal a todos los mandatos de Dios. Obediencia inmediata. Obediencia continua. Obediencia deleitosa. Estos 5 conceptos de obediencia nosotros no los respetamos ni los llevamos a cabo. ¿Qué es la voluntad de Dios en la tierra? Todo aquello que Él ha mandado o establecido como regla
que debe regir nuestras vidas. Venga a tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, también así en la tierra. Es lo que Dios demanda de nosotros, a lo cual debemos obediencia irrestricta y absoluta. ¿Qué es lo que estamos pidiendo? Que la gracia de Dios obre en nosotros, que estamos dispuestos a ser obedientes, que la voluntad de Dios prevalezca en todo en nuestras vidas. ¿Por qué el hombre desobedece a Dios? Bueno, simple y sencillamente porque no lo queremos conocer. A nosotros nos gusta el Dios de a oídas. A nosotros nos gusta el Dios de nuestra conveniencia. Nosotros no queremos conocer a Dios porque si lo quisiéramos hacer, estaríamos leyendo la Biblia. ¿Y cuántas personas que se dicen que creen en Dios están leyendo la Biblia? La Biblia la puedes leer por cultura o porque realmente te interesa saber cómo debes de guiar tu vida de acuerdo a la voluntad de Dios. En Gálatas 6:7 dice: no se engañen, de Dios nadie se burla, cada uno cosecha lo que siembra. ¿Y cuántas veces no hemos escuchado personas que dicen: yo creo en Dios pero no le creo a la Biblia? Pues entonces quién sabe en qué Dios estés creyendo, porque el Dios de la Biblia es un Dios generoso, es un Dios de todo amor, pero hay reglas que tiene uno que seguir. Adoramos a Dios cuando le damos nuestra vida cada vez que oramos. Jesús nos enseña que cuando oramos debemos someternos a la voluntad de Dios. Y les quiero hacer esta pregunta: díganme en qué parte de la Biblia habla de rezar. En la traducción que ustedes me digan, ¿en qué parte de la Biblia viene el concepto rezar? Nos sigue el adversario engañando. Fíjense bien, orar es hablar con Dios y rezar, sí, es repetir y recitar algo que no nació de mi corazón, que lo aprendí y lo estoy, sí, recitando. Nos sigue engañando el adversario. Nosotros tenemos que platicar con Dios, no repetir las cosas. ¿Y cómo nos conocerá Dios? Que nos pone este señalamiento en Mateo 6:7. Fíjense lo que dice: y al orar, no repitas palabras inútilmente, como lo hacen los paganos, que se imaginan que por su mucha palabrería Dios les hará más caso. Pagano es una persona que no cree en Dios. Y si te está diciendo que no repitas palabras inútiles, a nosotros nos ponemos a rezar. ¿De qué se trata? ¿De que se haga la voluntad de Dios o que yo haga mi voluntad? Dios tiene una voluntad específica para tu vida, que está hecha a nuestra medida, y nos lo dice Romanos 12:2. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Parte de conectar con Dios es decir: Dios, ¿cuál es tu voluntad para mí hoy? Quiero hacer tu voluntad. Que se haga tu voluntad puede ser una oración de 3 formas diferentes, y normalmente nosotros nos vamos a la primera, que es esta. Se puede decirlo con resentimiento: que se haga tu voluntad, pero no me agrada. Yo creo en Dios, pero no creo en las cosas que está poniendo Dios en la Biblia. No me agrada. Otra, se puede decir con resignación: que se haga tu voluntad porque pues no puedo evitarlo. Y la tercera, que sería la óptima, ¿sí?, se puede decir con convicción: que se haga tu voluntad porque sé que es lo mejor y es lo que quiero
para mi vida hoy. Que la gracia de Dios obre en nosotros. Porque estoy dispuesto a ser obediente para que tu voluntad prevalezca en mi vida. En el cielo, la voluntad de Dios se hace perfectamente. El problema en la tierra es que la voluntad de Dios no siempre se hace. Es por eso que tenemos que comprometernos que se haga tu voluntad en la tierra como en el cielo. Estamos diciendo, Dios, quiero someterme a ti, quiero hacer lo que quieres que haga. Tu Padre terrenal no siempre supo lo que era lo mejor, pero puedes confiar en que tu Padre celestial sí lo hace. Es lo que significa decir que se haga tu voluntad. Reflexiona esta petición. Dios, yo sé que tu voluntad para mi vida es mejor que la que yo pueda soñar. Quiero darte mi vida, quiero que tu voluntad yo la aplique en mi vida y sea hecha en mi vida. Santiago 4:6, Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Así que sométanse a Dios. A menudo hacemos planes sin siquiera consultar con Dios. Luego oramos y le pedimos a Dios que bendiga nuestros planes, a pesar de que no le pedimos que participara en ellos. Simplemente asumimos que nuestros planes son su voluntad. Un ejemplo, yo voy a una agencia de autos, veo el carro, doy un anticipo y después le digo, ay Señor, te pido que me bendigas con un auto. Pues si tú ya de antemano ya hiciste las cosas, lo que estás haciendo en esa petición es un simple formulismo. Santiago 4:13. Ahora escuchen esto. Ustedes dicen, hoy o mañana iremos a tal o cual ciudad, pasaremos allí un año, haremos negocios y ganaremos dinero. Versículo 14. Y eso que ni siquiera saben qué sucederá mañana. ¿Qué es su vida? Ustedes son como la niebla, que aparece por un momento y luego se desvanece. Más bien deberían de decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Muchas personas dicen, si Dios quiere esto, si Dios quiere el otro, pero lo están diciendo como un formalismo, y no saben que el origen de la instrucción que nos da Dios es, si el Señor quiere, viene en Santiago capítulo 4, versículo 14. Entonces, cuando nuestros planes no suceden en el tiempo en que queremos o no suceden en absoluto, nos enojamos con Dios. Y entonces, como castigamos a Dios, no voy a la iglesia, no leo la Biblia, no estoy orando, no estoy teniendo esa comunión con Dios. Eso se llama orgullo y Dios aborrece a los orgullosos. Santiago 4:6, nuevamente, Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Así que sométanse a Dios. Probablemente hay muchas personas a las que no te gustaría oponerte, pero realmente deseas que Dios se te oponga. No hay forma de que ganes esa. Cuando eres orgulloso, la Biblia dice que te opones a Dios. En ese mismo momento, de hecho, estás operando como un enemigo de Dios cada vez que te llenas de orgullo. Así de grave es. Entonces, ¿qué significa rendirte y rendir tus planes a Dios? Dice Romanos 6:13, más bien entréguense a Dios y hagan lo que a Él le agrada. Y la pregunta es, ¿la semana pasada hiciste lo que le agrada a Dios? ¿El mes pasado hiciste lo que le agrada a Dios? ¿O te estás yendo por la libre? Entregarse significa decir, Dios,
voy con tus planes para mi vida, no los míos. Tengo planes, tengo sueños, tengo metas, tengo ambiciones, pero sé que me pusiste en esta tierra con un propósito y voy a elegir intencionalmente tu plan para mi vida en lugar de la mía. Entregarse completamente a Dios es el mejor camino hacia el éxito, porque en lugar de que Él se convierta en parte de tu plan, Él hará parte de su plan. Que todos los que vivan en la tierra te obedezcan, como te obedecen los que están en el cielo. Fíjense, Josué 1:8. Nunca dejes de leer el libro de la ley, estúdialo de día y de noche y ponlo en práctica para que tengas éxito en todo lo que hagas. Si yo le estoy diciendo a Dios, hágase tu voluntad, y te está diciendo Dios que leas la Biblia y no lo haces, ¿qué está pasando? Recordarán que Pablo, en su carta a los Efesios, en el capítulo 6, del versículo 10 en adelante, nos está recomendando que nos pongamos la armadura de Dios. ¿Por qué? Porque Satanás invariablemente, momento a momento, nos está atacando, y la única forma que tenemos nosotros de resistir es leyendo la Biblia. Nunca dejes de leerla. No lo estamos haciendo. ¿Cuánto tiempo le dedicas a leer la Biblia? En la misma proporción que la televisión. A la televisión le dedicas X horas. ¿Lo mismo estás haciendo con la Biblia? ¿Cuánto tiempo hablas con Dios? En la misma proporción que usas el celular lo usas X tiempo, en esa misma proporción estás leyendo la Biblia. Hablar no es estarle pidiendo. En alguna ocasión le pregunto a una señora, oiga, ¿cómo es su relación con Dios? Dice, extraordinaria, todos los días le pido. Eso no es tener una relación. Hágase tu voluntad en la tierra así como se hace en el cielo. Romanos 1:16. A la verdad, no me avergüenzo del Evangelio, pues es poder de Dios para la salvación de todos los que creen. ¿Saben en tu trabajo que eres cristiana o cristiano? ¿Les hablas de Dios? ¿Saben en tu escuela que eres cristiana o cristiano? ¿Les hablas de Dios? ¿Saben tus vecinos que eres cristiana o cristiano? ¿Les estás hablando de Dios? Hágase tu voluntad en la tierra, así como se hace en el cielo. Mateo 15:36, tomando los 7 panes y los pescados, Dios dio gracias, los partió y se los fue dando a los discípulos. ¿Oras antes de los alimentos? ¿O sientes que no es necesario ser agradecido? Que lo que está en tu mesa es por tu propio esfuerzo. Hágase tu voluntad en la tierra así como en el cielo. Mateo 28:19. Así que hagan seguidores en todas las naciones y enséñenles a obedecer todo lo que yo les he mandado. ¿Estás compartiendo la palabra? ¿Estás en un grupo de estudio de la Biblia? ¿Le estás compartiendo a los jóvenes la palabra? Hágase tu voluntad en la tierra, así como se hace en el cielo. Hebreos 10:25. No dejemos de reunirnos, como hacen algunos. Al contrario, animémonos cada vez más a seguir confiando en Dios. Y más aún cuando ya vemos que se acerca el día en que el Señor juzgará a todos en el mundo. Si estás diciendo, hágase tu voluntad, ¿por qué no vas a la iglesia? ¿Qué está pasando? ¿Ya has nacido de nuevo? En 2 Corintios 5:17 expresa,
Por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Lo viejo ha pasado, ha llegado ya lo nuevo. Cuando tú te entregas al Señor Jesucristo, tu ayer, tu pasado, esa losa que venías cargando ya se erradica, porque ahora tienes un estilo de vida de acuerdo a la voluntad de Dios. Si en este instante fuera el arrebatamiento de la iglesia, ¿te llevaría Jesús? En Primera de Tesalonicenses nos dice 4:13, hermanos, queremos que sepan lo que va a suceder con los muertos, para que no estén tristes como los demás, que no tienen esperanzas. Muchas veces hemos asistido a funerales y los deudos dicen, ay, mi familiar ya está con Dios. ¿Quién te dijo eso? 14, creemos que Jesús murió y resucitó, y que de igual manera Dios hará que todos aquellos que murieron y creían en Jesús resuciten para estar con Él. El Señor Jesús vino a la tierra y nos dio un ejemplo de vida. Las personas se dieron cuenta cuando muere y se percatan cuando resucita. Bueno, si Dios resucitó a Jesús, tenemos la plena certeza que nosotros también, Dios, por haber creído en Jesús, nos va a resucitar. 15. Lo que anunciamos ahora es un mensaje de Dios. Los que estemos vivos cuando regrese el Señor, nos iremos con Él. Pero los que ya han muerto irán antes de los que están vivos. 16. El Señor mismo vendrá de los cielos. En ese momento dará su orden con voz de mando de arcángel. Sonará la trompeta de Dios y los que hayan muerto en Cristo resucitarán primero. 17. Luego, nosotros los que estemos vivos en ese momento, subiremos a reunirnos con los resucitados, y todos subiremos a las nubes y nos encontraremos con el Señor en el aire, y así estaremos con el Señor para siempre. En el retorno del Señor Jesús ya no va a tocar el suelo, no va a tocar la tierra, sino que en la nube viene por todos nosotros y nos iremos con Él. Mateo 24:38. En aquellos días antes del diluvio, la gente comía y bebía, se casaba y daba a sus hijos en matrimonio hasta el día en que Noé entró en el arca. 39. Como ellos no sabían lo que iba a pasar, vino el diluvio y los arrastró a todos. Así será cuando venga el Hijo del Hombre. 40. En esos días, 2 hombres estarán trabajando en un terreno, uno de ellos será llevado y el otro será dejado. 41. 2 mujeres estarán moliendo, una de ellas será llevada y la otra será dejada. Por lo tanto, estén listos, porque ustedes no saben cuándo va a venir el Señor. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía. Las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena. 6000 años después, he aquí, yo vengo pronto, Jesucristo. Jesucristo viene por su iglesia. La Biblia dice en Mateo, capítulo 24, versículo 42,
Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Iglesia, quiero que sepan que Jesucristo podría venir este mes, la próxima semana, o incluso podría, atención, no todos los que asisten a la iglesia se van a ir al cielo, y entonces será el llorar y el crujir de dientes. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Mateo 24:27. ¿Estás listo? Mateo 6:7. Y al orar, no repitas las palabras inútilmente, como hacen los paganos, que se imaginan que por mucha palabrería, Dios les hará más caso. Hoy entiendes que el Señor Jesús, sus discípulos le preguntan al Señor Jesús cómo debemos orar, y Él nos da este modelo que nosotros lo conocemos como el Padre Nuestro. Pero si tú no vas a obedecer, si no vas a cumplir la voluntad de Dios, pues no pienses que es la llave que abre todos tus deseos, o que es un conjuro, que es algo mágico para solucionar tus problemas. Siempre ustedes me han ayudado en casos de necesidad, y hoy este jovencito Alan tiene cáncer y requiere un trasplante de médula. Sus padres no tienen recursos económicos para poder hacer que su hijo tenga una vida digna, una vida saludable. Yo recurro a ti, yo te pido que nuevamente tu generosidad y tu buen corazón ayude a Alan a tener vida. Mi Dios amado, te damos gracias porque este domingo nos has vuelto a señalar que nosotros estamos malentendiendo el concepto que tú le dijiste a tus discípulos de cómo debíamos de orar, y nosotros hemos malinterpretado y hemos pensado que es la solución mágica el recitar el Padre Nuestro. Perdónanos porque hemos estado equivocados, y te pedimos por favor que quites todo estorbo, que quites todo obstáculo, para que nosotros empecemos a incursionar en la Biblia y empecemos a entender lo que es tu voluntad. Padre mío, para esta semana, protégenos y provéenos, por favor. Esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Gracias, buenos días.